Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 49. Fiebre festiva. Entonces, ¿cómo te gusta? Preguntó Garaki descaradamente, mirando la enorme huella de la mano frente a él con una sonrisa. Acostado boca abajo dentro de esa huella estaba el objetivo de las burlas de Garaki, un David espatarrado cubierto de una hendidura del tamaño de un hombre en la tierra. Joder. Tú. La risa de Garaki ante la respuesta amortiguada fue tan miserable como la de un recién nacido en una batea, y le chirrió los oídos a David con algo feroz. En ese momento, las vibraciones estremecedoras del acercamiento de Gigantomachia de alguna manera sacudieron a David fuera de su agujero y de regreso a tierra firme. El sucesor del señor es decepcionante, resopló Gigantomachia con desaprobación. Él no es el sucesor, Maquia, corrigió Garaki. Él es simplemente una herramienta para devolverle prominencia al imperio de nuestro señor una vez que esté completamente restaurado. David dejó pasar la broma sobre que él era una herramienta por el momento. Después de todo, el sentimiento era mutuo. El señor va a regresar. Gigantomachia jadeó y luego juntó sus canosas manos con vertiginosa anticipación. Pero murió. El señor va a regresar de entre los muertos. Él nunca murió, Maquia, y nunca lo hará, aseguró Garaki, mientras los lentes de sus gafas reflejaban un brillo malicioso. Regresará. Siempre regresa. All Might no pudo derrotarlo para siempre, y tampoco Tomura Shigaraki, el mocoso traidor. Mientras yo siga aquí, nuestro maestro se levantará una y otra vez. Mientras Garaki se convertía en una risa desquiciada y maníaca, y Gigantomachia intentó imitarla tontamente, David bebió por completo del titán que tenía delante. No le puso mucha confianza al viejo diciendo que Gigantomachia era el guardaespaldas de All for One. Alguien que podía enfrentarse cara a cara con All Might no necesitaba un maldito guardaespaldas, por lo que cualquiera que afirmara serlo o que recibiera la designación como tal no debía haber sido más que fanfarronería, humo y espejos. En el mejor de los casos, David pensó que probablemente se trataba de algún tonto de toda la vida que no podía compararse físicamente con All for One y simplemente daba una mamada fenomenal para justificar su existencia continua. Ahora, al mirar al gigante que tenía ante él, David podría decir que lo entendió. No podía hablar de la validez de esto último, pero ciertamente podía ver cómo Gigantomachia permaneció en la conversación desde una perspectiva física. Era como si estuviera parado al pie de una montaña, a pesar de que actualmente se encontraban en el desierto montañoso que Gigantomachia llamaba su hogar. ¿Había montañas encima de montañas? ¿Fue eso una cosa? Sacudió la cabeza, expulsando ese hilo de pensamientos de su mente. No se permitiría verse envuelto en preguntas inútiles, no fuera a terminar como su madre. No, se concentraría en la absoluta bendición que fue este desarrollo. La vanguardia ahora tenía un berserker de nivelación de ciudad agregado a su gremio, lo que significaba que tenían a alguien a quien lanzarle a All Might cuando comenzaran a moverse en serio, asumiendo que All Might decidiera que eran lo suficientemente dignos para salir de su retiro. Los Nomu especiales también estaban en camino, por lo que tenían una fuerza confiable de pesados en desarrollo para reforzar sus soldados prescindibles. Lo único que realmente les faltaba era unas pocas élites que se destacaran del resto. Los Volcanotieves eran candidatos decentes, pero todavía estaban verdes. La vida sería mucho más fácil si pudieran sacar a uno o dos villanos fuertes de la prisión y terminar de una vez.
Hola, Doc, llamó Davi, sacando a Garaki y Gigantomaquia de su villanía de bigotes. Garaki gruñó con irritación y se volvió hacia Davi. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué tan difícil sería entrar en el tártaro? Siguió un silencio de sorpresa, y Davi prácticamente pudo sentir al médico parpadeando lentamente detrás de sus gafas. Eso depende de lo que estés buscando ganar, respondió finalmente. ¿Estás tratando de escapar de alguien, robar algo en particular o simplemente destruir las instalaciones? Hay algunas personas que serían grandes incorporaciones a The Vanguard si no estuvieran encarceladas, respondió Davi encogiéndose de hombros. Siguió otro silencio, aunque este fue breve y terminó con un murmullo pensativo. Se necesitaría que la mayoría de los Giant que tenemos en producción, así como Gigantomaquia, abrumaran y demolieran todas sus medidas de seguridad, comenzó Garaki. Sin embargo, advertiría que no se debe hacer un movimiento como ese hasta que la vasija de nuestro benefactor esté completa y haya recuperado la conciencia. Solo entonces el éxito estaría garantizado. Davi solo pudo encogerse de hombros reconociendo el punto, pero Garaki no había terminado. Dicho esto, continuó, con una sonrisa oscura surgiendo mientras retorcidas maquinaciones se juntaban en su mente. Existen otras prisiones menos vigiladas, muchas de las cuales encarcelan a los asociados anteriores de All for One desde hace mucho tiempo. ¿Tenías en mente a alguien en particular? El festival escolar de la UA se acerca, anunció Aizawa a su clase desde dentro de su saco de dormir, y eso fue todo lo que necesitaban decir para que comenzaran a charlar emocionados. Esta vez ni siquiera se molestó en calmarlos, ya que el entusiasmo por algo simple e inocuo estaba justificado después del año escolar que habían tenido. Espere, señor Aizawa. Kirishima habló. ¿Estás seguro de que esto está bien? Hay villanos por todas partes en este momento. Los hay, estuvo de acuerdo Aizawa. Sin embargo, ten en cuenta que hay estudiantes aquí además de los del curso de héroe, aquellos cuyas vidas también se han visto afectadas por los acontecimientos que rodearon a tu clase en particular. ¿Qué quieres decir? Preguntó Toru. Los dormitorios, por ejemplo, respondió Aizawa. El alojamiento para aquellos que lo necesitaban ya estaba disponible en una capacidad limitada, pero un sistema de dormitorios obligatorio y amplio para todos los estudiantes de la UA no se habría implementado sin el secuestro de Midoriya. Esa no era necesariamente toda la verdad, ya que ya estaba en proceso antes debido a la vigilancia del HPSC, pero su clase no necesitaba saber eso, y de todos modos todavía era culpa de la familia Midoriya. En cualquier caso, esa respuesta pareció llegar a ellos, mientras un silencio pensativo se apoderaba de muchos de sus alumnos. Todos ustedes son el centro de atención cada año en el festival deportivo, continuó Aizawa. Esto es para todos los demás. El festival escolar no recibe tanta atención, pero sigue siendo el evento que todos los demás cursos esperan con ansias. Es su oportunidad para liberarse del rigor del año escolar además de las travesuras cómicas. Orbitando el curso de héroe en el que a veces quedan atrapados. La prensa que persigue a la UA y a sus estudiantes en busca de primicias y piezas impactantes afecta a todos, no solo a todos ustedes o a los profesores. Afortunadamente, toda la clase pareció comprender y se eliminaron todas las preguntas o comentarios que surgieron durante la explicación. Sin embargo, a tu punto anterior, Kirishima, Aizawa habló de nuevo, el festival de este año solo estará abierto a estudiantes y personal de la UA, con excepciones limitadas. Los profesionales que trabajan aquí deberían ser suficientes para actuar como seguridad para el evento ya que no tendremos un exceso de civiles en el campus como ocurre con el festival deportivo. Luego, Aizawa se deslizó por la pared hasta quedar sentado en su saco de dormir. Sin embargo, no deberían preocuparse por eso. Aún son estudiantes, por lo que se les debería permitir disfrutar de un festival organizado por y para todos ustedes. Eso significa que tendrán que participar con algún tipo de programación original. Servicio, evento o lo que sea que elijas hacer, siempre y cuando sea apropiado. Decide qué es eso hoy. Y así, se quedó dormido, dejando a su clase estupefacta para descubrir qué querían hacer durante el resto de su salón de clases. Afortunadamente, o no, dependiendo de tu perspectiva, Iida abandonó rápidamente su asiento y apareció ante el escritorio de Izuku como un fantasma. Midoriya. Se dirigió con severidad, sorprendiendo a Izuku, Bakugo y Mineta todos a la vez. Como representante de la clase, es su deber facilitar el proceso desde aquí. Oh, tartamudeó Izuku, ignorando las blasfemias chispeantes que salían del asiento frente a él antes de aceptar. Bueno.
Espléndido. Comentó Ida, y antes de que él o Yaoyorozu pudieran parpadear, fueron sacados de sus escritorios y depositados en el podio al frente de la sala. Ambos se tomaron un momento para quitarse los garabatos de su visión, y una vez que lo hicieron, Ida ya estaba sentado en su asiento y esperando pacientemente a que comenzaran, sin verse afectado en absoluto por las miradas divertidas que estaba recibiendo desde todas direcciones. Si alguien ansiaba la normalidad tanto como los demás, ese era Ida, y esta era la única manera que conocía. Está bien, dijo Izuku arrastrando las palabras. Hagamos una lluvia de ideas. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? La tormenta de emoción que se estaba gestando finalmente explotó, casi derribando a los representantes de la clase a su paso. Se sugirieron ideas de un café Maid, una tienda de mochi, una pulseada, una discoteca y un combate a muerte, entre una serie de otras posibilidades de diversos grados de practicidad. La sesión de lluvia de ideas rápidamente se convirtió en un lío de eliminar ciertas ideas y tratar de combinar otras que eran demasiado similares. No se estaba avanzando mucho, pero a todos les gustó su propia idea y todos habían contribuido con una excepto. ¿Qué crees que deberíamos hacer, mi gorilla? Preguntó de repente Hiro, llamando la atención de todos hacia Izuku mientras reflexionaba sobre lo que había en el tablero. Aún no hemos tenido noticias tuyas. Honestamente, probablemente hubiera sido algo relacionado con un héroe. Izuku se encogió de hombros. Salvo eso, tendría que pensar en algo que cautivara al público. Eso no debería ser difícil para el tipo que literalmente ha cautivado la atención de toda la nación, bromeó Mina, e Izuku hundió la barbilla en su mano, tanto para ocultar su sonrojo invasivo como para seguir pensando en el tema. ¿Qué le gustaría a Eri? Tarareó Izuku, sopesando internamente la viabilidad de un puesto gourmet de manzanas dulces. Sorprendentemente, fue Zero quien habló. La vi viendo a Kiba Maidwar en la sala común una vez, y le gustó mucho. ¿Tal vez le gustan los musicales? La mirada de Izuku se dirigió hacia Zero y lo plantó en su asiento con una intensidad desconcertante. ¿Por qué diablos estaba viendo a Kiba Maidwar y quién se lo puso? Cubos de sudor comenzaron a correr por el rostro de Zero mientras el resto de la clase sabiamente abandonaba el área inmediata, dejando a Zero a su suerte a manos de la ira fraternal de Izuku. Cualquier palabra que intentara salir de la boca de Zero era simplemente un tartamudeo temeroso, y no fue ayudado por la mirada de Izuku estrechándose peligrosamente hacia él. Afortunadamente, la campana lo salvó literalmente y la clase desató un suspiro colectivo. No mutiles a tus compañeros de clase, mi gorilla, bostezó Aizawa mientras caminaba hacia el podio, milagrosamente fuera de su saco de dormir. Decidan qué harán todos mañana por la mañana. Si no, seguiremos la idea del director de un laberinto televisado guiado por un collar de choque. El director Nezu en realidad no está sugiriendo eso, ¿verdad? Yaoyorozu preguntó vacilantemente a su maestra mientras salía de la habitación y no le ofreció respuesta. Bien. Una vez que terminó el día escolar, aquellos que no tenían ninguna clase perdida del trabajo-estudio para recuperar salían del edificio propiamente dicho y se dirigían de regreso a los dormitorios. Ubicado entre la masa errante de estudiantes había un extraño duro de estudios generales. Un chico alto con un copete lo suficientemente grande como para compensar al resto del cuerpo estudiantil y una barbilla a juego caminaba junto a una chica que apenas podía considerarse consciente y prácticamente se arrastraba por el camino. Oye, ¿escuchaste? Tsutsutaka Aoyamato incitó a su exhausto amigo. La clase 1, ya está dando un concierto y aparentemente es para nosotros. Al no obtener respuesta, le dio un codazo. ¿Togeike? Cuando ni siquiera eso provocó una respuesta, él empujó un poco más fuerte y se inclinó más cerca de su oreja. Tierra a Togeike. ¿Están todos bien ahí abajo? Gritó, deslizando su mano y subconscientemente formando una enredadera que golpeó a su amiga en la cara. Mierda, lo siento, Ago. Está todo bien, le aseguró rápidamente. Pareces muerto de pie, amigo. Lo soy, suspiró. El asesoramiento sobre peculiaridades ha sido brutal. ¿Qué te piden que hagas? Aoyamato preguntó con una ceja arqueada. El director Nezu me envió a unirme al entrenamiento de Shinso con el señor Aizawa, murmuró, y los ojos de Aoyamato se abrieron con sorpresa. ¿Verdad? Afortunadamente, no me está hundiendo como Shinso, pero no me di cuenta de lo agotador que sería entrenar mi don. Debido a cómo funciona mi don, la energía que me une a las plantas siempre está activa en todo momento.
mi cuerpo, así que es como hacer un entrenamiento de cuerpo completo cada vez que quiero practicar con él y no cortarme accidentalmente las extremidades cada vez que estornudo. ¿Sabías que puedo convertir la hierba en una puta espada? ¿Esperarlo? Agoyamato farfulló, mirando cautelosamente hacia el camino para evitar tropezar con una brizna de hierba perdida. Yo sé, ¿verdad? Dijo Togeike, la emoción sangrando en su tono a pesar de su cansancio. Sabíamos que ejercía un control general sobre las plantas, pero descubrimos que mi alcance es y que exactamente lo que puedo hacer con ellas depende en gran medida de mi imaginación. Con todos los árboles por aquí, literalmente podría convertir toda esta área en una rave si me esforzaba lo suficiente. Agoyamato miró hacia la extensión boscosa que rodeaba el edificio principal de la UA con una expresión pálida mientras el aterrador alcance de los nuevos poderes de su amigo comenzaba a asimilarse. Togeike se dio cuenta, sin embargo, y rápidamente se controló. Lo siento, te estoy asustando, ¿no? Togeike se rió tímidamente. No, no, está bien, aseguró Agoyamato una vez más. Simplemente no había considerado lo OP que eres hasta que estuvimos en medio de un bosque. Eres literalmente la reina de este dominio. Maldita sea, lo soy, se rió juguetonamente y luego sacudió la cabeza. No, estoy bastante seguro de que Midoriya o cualquiera de Heroix limpiaría el piso conmigo en segundos. Hablando de eso, ¿escuchaste que nos está dando un concierto porque creen que nos lo merecemos? Togeike se encogió de hombros. Eso es amable de su parte, supongo. Me prometí a mí mismo que sería un poco más suave con ellos desde que Midoriya restauró mi don, así que les daré una oportunidad. Ah, ya veo que tu caballero y tu brillante armadura cambiaron tu opinión sobre ellos, bromeó Agoyamato. Togeike respondió con un tarareo pensativo y luego sacudió la cabeza. Lo creas o no, todo el asunto del pelo frondoso realmente no me convence. No tanto como la corona de espinas del 1B, respondió con una sonrisa. Cállate, refunfuñó, y luego suspiró. Me alegro de tener unos días de descanso, a diferencia de Shinso. Ese pobre tonto quiere cambiar a Heroix, así que lo hace casi a diario. Agoyamato exhaló un suspiro de alivio. A veces, me alegro mucho de que mi peculiaridad sea simplemente uroquinesis. La heroicidad siempre estuvo fuera de mis posibilidades a menos que me pusiera algunos tanques y me llamara Pismaster o algo así. Togeike le lanzó una mirada de reojo. ¿Sabes? Siempre dices eso y no te creo, pero tampoco quiero una manifestación. Cuando Izuku llegó al estudio de desarrollo, fue recibido por una explosión que hizo estallar la puerta triplemente reforzada de sus bisagras, una vista con la que se había familiarizado mucho. Agarrando la puerta en el aire con un brazo y atrapando a Mei tosiendo y cubierta de hollín con el otro, colocó suavemente la puerta en el suelo mientras apoyaba a Mei sobre sus pies. Mei se tomó un momento para eliminar el hedor a fracaso de sus pulmones antes de quitarse las gafas para ver bien lo que la había atrapado, y en el momento en que lo hizo, sonrió. Sunfire. Me alegro de que estés aquí. He estado modificando algunas modificaciones a tu disfraz y quiero que seas el primero en verlas. ¿Eso significa que Power Loader no lo ha hecho? Izuku se arriesgó preocupado antes de que lo tiraran del brazo y lo llevaran al laboratorio. Sí. Ella confirmó con entusiasmo. Vamos, vamos. Tengo mucho que mostrarte. Como era de esperar, el laboratorio tenía los trabajos en progreso de Mei esparcidos con una mesa que sostenía su pieza de resistencia en forma de su disfraz de héroe. En la mesa a su lado estaba Melissa trabajando en algunas cosas diferentes, una de las cuales reconoció como el disfraz de Mirio Togata. Ella le envió un saludo perezoso sin levantar la vista de la mesa, claramente concentrada en su trabajo. Mientras tanto, estaba Power Loader, quien hacía tiempo que había renunciado a discutir con Mei cuando descubrió cómo contener sus explosiones para afectar solo a ella misma y al camino hacia la puerta. Al ver a Izuku entrando al laboratorio, ya estaba en camino al gabinete de licores debajo de su escritorio, e Izuku no podía decir que lo culpara. Muy bien, Firestorm, mira esto, comenzó Mei señalando los guanteletes de Izuku. Nos deshicimos de los aparatos ortopédicos cuando desarrollaste esos respiraderos en tus antebrazos, pero encontré una solución para conservarlos y no obstaculizar tu producción cuando esos respiraderos están en uso. Estos nuevos aparatos ortopédicos tienen sus propios respiraderos que deberían funcionar en conjunto con tus naturales para que no corras el riesgo de sobrecalentarte, pero esa no es la mejor parte.
Con un solo empujón, los brazaletes se plegaron en la base del guante en un instante, revelando que era la misma tecnología Island que Melissa, bueno, todo. Pueden retraerse si alguna vez necesitas pasar a Super Plus Ultra, añadió Mei con orgullo. Incluso agregué guardamanos de parrilla a tus guanteletes con agujeros que te permitirán expulsar un torrente de llamas del dorso de tu mano si es necesario. Flaming Backfistó algo así para un nuevo movimiento característico, o incluso disparar tus llamas moradas directamente hacia afuera. De ellos para someter a alguien sin siquiera pensar en ello. Izuku se quedó en silencio, parpadeando tontamente ante la obra de arte durante un largo momento antes de volverse hacia su vertiginoso amigo. Mei, si esto no fuera estrictamente una sociedad comercial, te propondría matrimonio ahora mismo. Bueno, necesito ponerte en manutención por la cantidad de bebés que te he estado dando, ya sabes, respondió Mei suavemente, ignorando la expresión vacilante de Izuku y volviendo al traje sin perder el ritmo. El siguiente. Ella volvió a centrar la atención de Izuku en sus botas. Me he dado cuenta de que disfrutas volar estos días, así que te lo hice un poco más fácil agregando algunas aberturas en las suelas de tus botas. De esa manera, automáticamente recibirás impulso desde debajo de tus pies en lugar de hacerlo. Tener que inclinarlo conscientemente hacia abajo desde el resto de tu cuerpo. Ni siquiera pedí esto, se maravilló Izuku. No era necesario. Declaró Mei. Somos socios, y los socios siempre tienen que saber lo que el otro necesita en un momento dado, como un vínculo telepático. ¿Es esta tu manera de decirme que quieres chocolate? Izuku se quedó inexpresivo. Me conoces tan bien, amigo. Los resoplidos ahogados desde la otra mesa llamaron su atención hacia Melissa que finalmente se secaba el sudor de la frente y se reclinaba en su silla. ¿Cómo te va, Melissa? Preguntó Izuku, acercándose sigilosamente a la otra mesa y permitiendo que Mei tomara asiento y recuperara el aliento por una vez. Oh, ya sabes, suspiró. La misma mierda, día diferente. No es que sea algo malo en absoluto. Debe ser agradable, se rió Izuku. Habría matado durante un período prolongado de tiempo sin las travesuras del personaje principal. Bueno, hasta que realmente consiguiera una... ¿Qué? Nada, Izuku lo despidió antes de cambiar de marcha. ¿Estás esperando con ansias el festival cultural? No estaba seguro si los tenían en Estados Unidos, o en Island, supongo, así que no sabía si alguna vez habías experimentado uno. Realmente no lo sabemos, Melissa se encogió de hombros. Al menos no lo hicimos, y Island tenía probablemente el análogo más cercano a una red de escuelas privadas estadounidenses con el que usted estaría familiarizado. Ella suspiró de nuevo, aunque este tenía más cansancio del que esperaba Izuku. En cualquier caso, no, desafortunadamente tendré que perdérmela. Yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Preguntó Izuku con creciente preocupación. Su mirada volvió a caer sobre la mesa de trabajo. ¿El tío Migt y yo visitaremos a mi papá este mes? Oh, murmuró Izuku. Lamento preguntar. Está bien, trató de asegurar, pero no fue muy convincente. Tenía que suceder eventualmente. Me mantuve ocupado hasta entonces con rutina y entrenamiento. Izuku asintió comprendiendo, pero internamente, estaba tambaleándose una vez más. Sabía que no sería capaz de ofrecer muchas palabras que pudieran tranquilizarla dada la situación, no es que realmente hubiera mucho que decir en este momento. Tampoco quería arriesgarse a agitarla. Ya pisó ese terreno cuando la herida estaba fresca en Island. Entonces, si hablar del tema estaba fuera de la mesa, tal vez ofrecer otra distracción funcionaría. Bueno, cuando quieras esa revancha, dímelo, desafió Izuku con una sonrisa. Para su regocijo, una pequeña sonrisa tomó forma en el rostro de Melissa, una que se convirtió en una sonrisa emocionada a su pesar. ¿Estás en? Ochako suspiró durante todo el día mientras entraba pesadamente a su dormitorio y dejaba que su mochila se deslizara por su brazo hacia las débiles garras de sus manos cansadas. Cerró la puerta de una patada y la dejó caer sobre su escritorio antes de hacer contacto visual con su cama, lista para desaparecer en su colchón después de la carga de clases de recuperación de los días que perdió mientras estudiaba y trabajaba. Te tomó bastante tiempo, una voz demasiado familiar vino de una cabeza que emergía de su sombra, una para la que Ochako no estaba preparada en lo más mínimo. ¡Santa mierda! Gritó Ochako, saltando sobre su cama asustada y poniéndose en posición de lucha hasta que puso su mirada en el intruso completamente emergido. ¿Banta?
Banta le envió un gesto perezoso acompañado de una sonrisa juguetona. Dame una puta advertencia antes de que aparezcas así. Ochako lo regañó, lanzando una de sus almohadas a Banta como una bola rápida. Banta ni siquiera se movió, simplemente dejó que la golpeara en la cara con el más sincero intento de reírse. No resistió el escrutinio y la expresión de Ochako se suavizó hasta convertirse en preocupación. ¿Cómo estás? La fachada jovial de Banta se desvaneció, dejando su rostro en blanco y sus ojos amarillos y apagados como la única ventana a la tumultuosa tormenta de desesperación que asolaba su interior. ¿Cómo crees que? Respondió ella en un tono apagado después de un breve silencio. Ya que estás aquí de nuevo, no puede ser genial, respondió Ochako, y se sentó con las piernas cruzadas en su cama y se frotó un lugar a su lado, sin decir palabra, haciéndole señas a Banta para que tomara asiento. Lo hizo sin más indicaciones, suspirando en la comodidad del colchón antes de apoyarse en el hombro de Ochako. ¿Alguna pista sobre quién desenterró su tumba? Preguntó Ochako, frotando suavemente el hombro de Banta mientras ella finalmente se relajaba. Algo así, creo. Banta murmuró. No estoy seguro de si estoy en lo cierto o si simplemente estoy aferrándome desesperadamente a un clavo ardiendo, así que no le he mencionado nada a la señora Hoke todavía. ¿Qué estás pensando, entonces? Respondió Ochako. Banta tarareó vacilantemente. ¿Conoces ese vídeo que circuló? ¿El que trata sobre un renacimiento mutante? El que mencionó a Minori, confirmó Ochako. Bueno, reconozco al tipo que estaba hablando, dijo Banta, y notó que los ojos de Ochako se agrandaban en su periferia. Ella juntó distraídamente sus manos con garras, la pintura negra como boca de lobo en sus garras contrastaba con su piel como el vacío que prácticamente llamaba hogar. Eso tiene que ser bueno, ¿verdad? Ochako cuestionó, pensando que era al menos una pista sobre un villano potencial. Banta se encogió de hombros. Supongo. Es de mi ciudad natal. Estoy bastante seguro de que fue arrestado en algún momento, pero supongo que escapó o fue liberado. Fui a la misma escuela que su hermana. Eso explica cómo sabía de ella entonces, reflexionó Ochako, algo desinflado al darse cuenta. Sí, pero no es realmente en él en quien estoy pensando, murmuró Banta, abrazando ociosamente un poco más a Ochako. Es la hermana la que me hace pensar. ¿Cómo es eso? Preguntó Ochako, apoyando su brazo alrededor del hombro de Banta. Creo que la vi hace un tiempo, dijo. Fue mientras seguía a este traficante de gatillos que la señora Hoke y yo estábamos cazando para descubrir la fuente de un ruido de gatillos centrado en mutantes. Estoy bastante seguro de que la vi en la misma habitación que el proveedor del tipo. Así que ella está involucrada con ellos, supuso Ochako. Si mi instinto es correcto, asintió Banta. Pero, incluso si lo es, en el mejor de los casos, circunstancial, y la conexión con Minori es aún más endeble. Pero tal vez su conexión entre ellos no lo sea, Ochako planteó la idea, lo que llamó la atención de Banta. Si la hermana posiblemente esté involucrada con un grupo que produce desencadenantes para personas con peculiaridades mutacionales, y el hermano está predicando a favor de un renacimiento mutante, entonces probablemente estén trabajando juntos. Banta terminó el pensamiento de Ochako antes de palmear la cara. La respuesta más simple suele ser la que tiene más sentido, se rió Ochako. Sí, suspiró Banta. Incluso si no tienen conexión con quien desenterró a Minori, el hecho de que él la mencionara específicamente poco después, incluso después de todo este tiempo, es una extraña coincidencia. No estaría de más rastrearlos, especialmente porque yo estaría rastreando a los proveedores que estábamos buscando en primer lugar. Mata a dos pájaros de un tiro, añadió Ochako con una sonrisa. Dígaselo a la señora Hoke y comience esta búsqueda en serio ahora que sabe exactamente a quién está buscando. Banta saltó de la cama, sorprendiendo levemente a Ochako, pero lo que sorprendió aún más a Ochako fue ser envuelto en un fuerte y emocional abrazo surgido de la nada. Sin embargo, su sonrisa resurgió rápidamente y ella le devolvió el abrazo con igual fervor. Gracias, susurró Banta. Todo lo que hice fue dejarte compartir tus ideas conmigo hasta que llegaste a la mejor conclusión, se rió. Fue tu cerebro trabajando todo el tiempo. Sí, pero, Banta se calló, derritiéndose aún más en el abrazo. Para todo. Y ella realmente hablaba en serio. Por primera vez en casi 2 semanas, Banta estaba sonriendo genuinamente. Sin embargo, pronto Banta se alejó y se recompuso, para diversión de Ochako.
Oye, Banta, dijo, con una punzada de inseguridad en su tono. ¿Qué es exactamente esto? ¿Este? Banta preguntó con una ceja arqueada. Ya sabes, murmuró, moviéndose vagamente entre los dos. Oh, Banta articuló, y luego se pasó una garra por el pelaje de la cara mientras se tomaba un momento para reflexionar. Divirtiéndonos hasta que uno de nosotros muera, supongo. Ochako parpadeó y el miedo comenzó a subir por su columna. No nos van a meter en un refrigerador así, ¿verdad? La mirada en blanco que recibió de Banta en respuesta no alivió sus preocupaciones en absoluto. Como todo el alumnado vivía en el campus, los preparativos para el festival escolar estaban en marcha incluso el fin de semana. Los estudiantes estaban por todo el edificio principal preparando todo y preparándose para lo que tenían reservado para el festival en otras partes del campus. Eri, curiosa por toda la actividad, quería explorar y ver todas las cosas que todos estaban haciendo, así que eso es lo que ella e Izuku estaban haciendo. Dado que tenía el ritmo de un pollo decapitado con Parkinson, le había ahorrado a Mina la molestia de declararlo causa perdida para su rutina de concierto/baile y decidió llevar a Eri a la aventura que ella quería. Era seguro decir que estaba asombrada por el bullicio de estudiantes trabajando arduamente para organizar este festival. Ella nunca había visto algo así. Ya estaba entusiasmada con la idea de todo un festival de actividades y posibles puestos de manzanas dulces, pero verlo todo ensamblado de antemano fue un espectáculo fascinante para alguien cuya única experiencia con el trabajo en equipo era un grupo de yakuza agotados luchando por apaciguar al hombre que literalmente salpicó a uno de sus amigos momentos antes para demostrar su punto. Esa emoción se disparó cuando vio un familiar corte de pelo negro entre un grupo que llevaba un cráneo de dragón. Zuku. El Kudere. Ella gritó desde lo alto de sus hombros, dándole palmaditas en el pecho y señalando al grupo que llevaba los accesorios. ¿Eh? Respondió, mirando hacia donde ella señalaba hasta que notó a Yui Kodai con algunos de sus compañeros de clase. Oh, buen ojo, Eri. Arrastrándose hacia ella, casi chocó con el hocico del cráneo de dragón que llevaba Tetsu al frente de la manada. Lo siento. Tetsu llamó, y luego reconoció ante quién estaba. Oye, soy Midoriya de la clase A. ¿Por qué no me sorprende, eh? Monoma se dirigió a él con su típica sonrisa altiva. ¿Estás caminando como si no tuvieras nada que hacer mientras todos estamos apurados? Todo lo que le quedaba por decir fue rápidamente descartado cuando Yui lo empujó fuera del camino, y sus sorprendidas maldiciones fueron ignoradas todo el tiempo. Oye, saludó casualmente con una pequeña sonrisa, deslizando distraídamente unos mechones de cabello fuera de su cara. Oye, saludó Izuku con una sonrisa propia, revolviendo disimuladamente el cabello de Eri en agradecimiento. Más traición. Monoma acusó desde el suelo, pero Tetsu y Awase no tardaron en detenerlo y silenciarlo. Vamos, Monoma, se quejó Awase, deseando que estos fueran él y Yaoyorozu en este momento. No querrás despertarte y ver que tu pijama se encoge inexplicablemente. No podemos simplemente dejar que se afilie al enemigo. Monoma protestó mientras lo arrastraban, dejando a Yui con Izuku y Eri. ¿Y si él la obliga a revelar los secretos de nuestra actuación? No creo que eso sea un problema, amigo, suspiró Tetsu, enviando un saludo a Yui mientras el grupo continuaba su camino. Entonces, habló Izuku, pasando por la ridícula escena en medio de las ligeras risas de Eri. ¿Qué hará tu clase para el festival escolar? Obra de teatro, respondió Yui simplemente. Romeo y Julieta y el prisionero de Azkaban. El regreso del rey. El cerebro de Izuku se detuvo ante el nombre, e incluso Eri pudo darse cuenta de que algo no estaba del todo bien al respecto. Izuku fracasó en su búsqueda de una respuesta apropiada. Lo sé, suspiró Yui comprendiendo. Monoma. No lo pienses demasiado. Luego, su mirada se posó en Eri encima de sus hombros, y su sonrisa creció ligeramente. Eri lo disfrutará. Su sonrisa fue acompañada por la del niño emocionado, lo cual fue más que suficiente para que Izuku estuviera 100% a bordo. Sin embargo, el suave ruido del estómago de Eri rápidamente desvió la atención de los tres. Tengo un poco de hambre, murmuró Eri, e Izuku se animó. Lunch Rush se encargará de eso, dijo Izuku, y le envió una sonrisa a Yui. ¿Vienes con nosotros? Respondió ella con una sonrisa, y se dirigieron al edificio principal con la cafetería como destino.
Con Izuku y Yui siendo, más o menos, despedidos por sus respectivas clases, fueron libres de acompañar a Eri en su viaje para experimentar los estilos alimentados con cocaína de la fabulosa cocina de Lunch Rush. Pasar por el camino a más estudiantes que preparaban el próximo festival fue solo la guinda del pastel para Eri, mientras que Yui enganchó a Izuku en una interesante conversación debajo de ella. Estás íntimamente familiarizado con los despertares peculiares, ¿verdad? Yui le preguntó de repente, sorprendiendo a Izuku casi lo suficiente como para detener sus pasos. Supongo, respondió, pensando en cada salto de poder que su don había dado repentinamente en los últimos meses. ¿Por qué lo preguntas? Algo que tu mamá mencionó durante el entrenamiento, dijo, y Izuku recordó que su mamá tenía libre acceso a Yui durante la duración de su falso trabajo-estudio. Tendría en cuenta los horrores que su madre sin duda le haría pasar en otro momento. ¿Qué dijo ella? Arriesgó Izuku. Que un despertar podría resolver mi limitación de solo hacer crecer y encoger cosas no vivas, pero también que lograrlo no vale la pena el costo emocional, respondió encogiéndose de hombros. Parecía una ilusión, pero pensé en preguntar de todos modos. Quiero decir, es muy posible que sea así, pero es muy probable que no, reflexionó Izuku con la mano en la barbilla. No se sabe lo que implicaría un despertar del tamaño. Tal vez puedas afectar a los seres vivos, o tal vez tu alcance simplemente se extienda a cosas que ni siquiera estás tocando, como un efecto compuesto. E incluso entonces, los despertares solo ocurren durante tiempos de coacción emocional o física extrema, a menudo ambas. Su rostro decayó ligeramente, para preocupación de Yui. El último despertar que tuve fue durante las cosas con Muscular y Kota durante el campo de entrenamiento, y antes de eso fue en Island cuando sentía más rabia que nunca antes, e incluso antes de eso fue... ¿Estados Unidos? Terminó ella, pasando tiernamente una mano por su espalda. Sí, suspiró, silenciosamente agradecido por su atención, así como por Eri frotando suavemente su cuero cabelludo cuando sintió su ligero cambio en su comportamiento. Ni siquiera sé si la mitad de ellos cuentan como despertares o simplemente como desbloquear partes de mi ridícula peculiaridad como lo hice cuando tenía 10 años, pero sentí que valía la pena mencionarlas. La mano de Yui cayó de su espalda y se aferró a una de las suyas, dándole un ligero apretón mientras le enviaba una cálida sonrisa que realmente nunca se cansaba de ver. Está bien. Gracias por pensar en ello. Los tres continuaron su camino y finalmente llegaron a la cacareada cafetería de la UA, aclamada como el dominio personal del mejor chef de este lado del mar de Japón. Una vez que estuvieron sentados, Izuku continuó el proceso de adoctrinar a Eri en el culto de Katsudon con los cuencos gigantes que él y ella tenían frente a ellos. Yui todavía se resistía al evangelio, pero eso estaba bien. Izuku la llevaría al lado oscuro con el tiempo. Oh, qué lindo. Espero que no interrumpamos una cita. La sangre desapareció instantáneamente del rostro de Izuku ante el sonido de la última voz que necesitaba escuchar en ese momento. Su cabeza se estiró lentamente hacia su izquierda para ver a Midnight mirándolo con una sonrisa juguetona en la mesa de al lado. Como si su madre necesitara más munición para burlarse de él, ahora lo recibiría aún peor de la reina indiscutible durante la historia del arte moderno. Para empeorar aún más las cosas, Nezu estaba justo a su lado disfrutando felizmente de una rueda de Furano Cheddar. Por favor, deténgase, señorita Midnight, se quejó, sintiendo ya los indicios de calor llegar a su rostro. Mientras tanto, Yui no hizo absolutamente nada para disuadirla o disipar sus nociones. Sin embargo, las vibraciones repentinas de su teléfono llamaron su atención, y cuando lo recuperó para leer la frenética serie de mensajes de texto más recientes, sus ojos se abrieron minuciosamente por el pánico. Tengo que irme. Shiozaki casi estrangula a Kurohiro otra vez. La mención del nombre Kurohiro lo golpeó una vez más, e hizo una nota mental para investigar ese hilo tan pronto como tuviera un momento libre más tarde ese día. Hasta entonces, se despidió de Yui mientras ella se levantaba para irse, pero ella hizo una pausa y se giró hacia él, concentrándose directamente en su chaqueta. Antes de que él pudiera interrogarla, ella tomó su pobre excusa de corbata y comenzó a ajustarla para él, fijándola en algo mucho más parecido al de un ser humano estándar. Me has estado molestando, comentó Yui en voz baja mientras hacía que el nudo se ajustara alrededor de su cuello y el caparazón estuviera presentable para el resto del mundo. Podría haberlo arreglado solo, ya sabes, murmuró Izuku con petulancia, alejándose para ocultar un sonrojo furioso.
Yui simplemente le arqueó una ceja, ajustando las solapas de su chaqueta por si acaso. ¿Nunca aprendiste? Izuku no respondió de inmediato, eligiendo mantener su mirada fija en cualquier cosa que no fuera ella o la diversión incuantificable de Nezu y Midnight hasta que finalmente cedió. Nadie me enseñó. Yui mantuvo su mirada en blanco firmemente fijada en él. ¿Alguna vez preguntaste? No, respondió sin convicción, y luego hizo un puchero ante la sonrisa victoriosa de Yui. Callarse la boca. No dije nada, comentó ella con una amorosa palmadita en su pecho antes de finalmente darse vuelta para irse. Estoy fuera. Con eso, salió corriendo de la cafetería y regresó al dormitorio 1B para aliviar cualquier tensión que hubiera surgido entre su devota amiga y su saludable y cobarde compañero de clase. Izuku la vio irse, incapaz, y no dispuesto, de apartar la mirada de su figura en retirada. Si ella quiere un despertar peculiar, entonces te juro que uno de estos días la convertiré en una mujer gigante como Mt. Lady, murmuró para sí mismo. Eri volvió su mirada curiosa hacia su hermano. ¿Será ella mi nueva cuñada? Eso sacó a Izuku de cualquier línea de pensamiento que estuviera programada para salir de la estación, y él arqueó una ceja hacia ella. ¿Sabes lo que es una cuñada? A Overall le gustó mucho este programa de televisión diurno y mencionaron a sus cuñados varias veces, se encogió de hombros. Izuku realmente no debería haberse sorprendido a estas alturas. Mira, él ya la está familiarizando con su futura cuñada, cantó victoriosa Midnight, y el rostro de Izuku cayó sobre su comida mientras ella dramáticamente se inclinaba hacia atrás con las manos entrelazadas sobre su pecho. Ah, ser joven y estar enamorado de nuevo. ¡Qué momento tan maravilloso! Por favor, ten piedad, gimió Izuku a través del cuenco. Kayama está feliz de haber ganado el grupo de apuestas, comentó Nezu con indiferencia mientras cortaba lo último de su queso. Se supone que no debes decir eso en voz alta. Midnight reprendió. Oh, director Nezu, habló Izuku después de sacar la cara de la comida. ¿Alguno de los campos de entrenamiento está disponible mañana? ¿En un domingo? Reflexionó Nezu. Supongo que puedo hacer retroceder los simulacros de asesinato de la flota de robots. ¿Cuál necesitas? Cualquiera que funcione para un combate total entre Melissa y yo, respondió Izuku. Nezu tarareó. All Might y Melissa generalmente usan el terreno beta para que pueda practicar adecuadamente el uso de su poder en espacios urbanos abarrotados, pero Gimnasio Gamma incurriría en la menor cantidad de daño para reparar. Se llevó una pata a la barbilla en consideración. Por supuesto, si eliges el terreno beta, tengo una nueva característica de seguridad que me gustaría probar. No debería interferir con tu combate, pero me gustaría tenerla en funcionamiento. ¿Qué característica? Preguntó Izuku con leve preocupación. Una jaula eléctrica que rodea el perímetro del campo de entrenamiento. Nezu reveló con entusiasmo, atrayendo miradas incrédulas tanto de Midnight como de Izuku. Nezu, dijo Izuku con un inconfundible grado de cansancio. ¿Por qué diablos necesitarías eso? Suenas muy parecido a tu madre. Cualquiera que estuviera paseando por el gimnasio Gamma al día siguiente sería perdonado por pensar que hubo un terremoto en el campus, ya que las ondas de choque que emanaban del interior se podían sentir incluso fuera del edificio. Afortunadamente, Nezu advirtió a todo el personal con anticipación que Izuku Midoriya y Melissa Shield entrenarían con la supervisión de All Might, por lo que nadie se preocupó demasiado cuando un estallido particularmente fuerte sacudió el edificio. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Toshinori en medio de todo esto. Ver a Melissa poner cada gramo de su energía en sus ataques con un abandono casi imprudente lo llenó de mucha preocupación. Podía deducir que ella había estado comprensiblemente estresada recientemente, pero todo el peso no lo había golpeado hasta que intentó golpear al joven Midoriya con un Detroit Smash de máxima potencia a quemarropa. El joven Midoriya, el psicópata que era, simplemente se levantó y se derrumbó formando una especie de capullo a su alrededor para absorber el golpe. De hecho, llamarlo capullo puede no haber sido del todo exacto, ya que parecía más bien una caja torácica violeta y llameante con un revestimiento naranja que se había formado a su alrededor. Fue destrozado por el ataque, pero Toshinori no podía decir que alguna vez había visto algo así antes, al menos en lo que respecta a las barreras. Aún así, no fue suficiente para derribarlo, ya que Melissa recibió un golpe muy ajustado en el esternón momentos después que la despegó como un cohete rebelde.
Luego, en un movimiento sorprendente al que probablemente nunca se acostumbrará, disparó Black Whip con ambos brazos y se ancló al suelo junto a ella antes de volver a la refriega para reanudar su monumental choque. No tenía ninguna cantidad de renuncia en ella, y la joven Midoriya estaba lista para devolverle todo lo que tenía. Toshinori nunca tuvo la suerte de tener un igual. El más cercano a él en fuerza era All for One, y no podía exactamente llamarlo para un combate de vez en cuando. Gran Torino estaba allí para entrenarlo cuando todavía estaba aprendiendo a usar su nuevo poder, pero una vez que lo controló y pudo acceder con seguridad a los mayores alcances de la reserva, no hubo competencia. Todo eso quería decir que no había un solo alma aliada en Japón que pudiera enfrentarlo en igualdad de condiciones, por lo que ver a estos dos adolescentes atacarse entre sí ciertamente lo puso un poco celoso. Sin embargo, si Melissa y el joven Midoriya podían ser llamados iguales o no era, bueno, en realidad ni siquiera estaba sujeto a debate. Melissa todavía tenía un largo camino por recorrer, y él estaba seguro de que algún día sería rival para el joven Midoriya e incluso para él mismo, pero no tenía idea de si su contraparte había comenzado a acercarse a su techo. Honestamente, tenía un poco de miedo de cómo se vería ese techo. Su mirada se posó en Melissa lanzando un Texas Smash que habría sido devastador si no hubiera sido redirigido por el codo de Midoriya, dejando su costado expuesto para una patada igualmente devastadora que la lanzó hacia la pared. Luego, su viaje fue interrumpido por llamas violetas que la acosaron en un abrir y cerrar de ojos y la unieron de espaldas a su oponente, solo para encontrarse con un gancho verde brillantemente ardiente que se estrelló contra su barbilla. Toshinori hizo una mueca, su mente recordó estar en el extremo receptor de un gancho similar. Afortunadamente, Melissa no fue lanzada a través del techo como él, sino que fue golpeada contra el suelo de cara con un brazo inmovilizado detrás de ella y el otro inmovilizado en el concreto lleno de cráteres. ¿Quieres tomar un descanso o todavía estás listo para partir?, preguntó. Un breve momento de lucha después, Melissa suspiró y asintió de mala gana. Sí, tomemos 5. El joven Midoriya asintió y la soltó, ayudándola a ponerse de pie. Mientras tanto, un fuego rosa se encendió en sus manos y las colocó sobre su traje sobre sus costillas. La mirada de Toshinori se encontró fija en las llamas, la montaña de intriga que todavía tenía sobre ellas floreció una vez más. Esas mismas llamas restauraron porciones significativas de su sistema digestivo, una hazaña que ni siquiera Recover Eagle pudo lograr después de agotar todos los procedimientos posibles. Mientras lo observaba trabajar, la mano de Toshinori inconscientemente pasó sobre la cicatriz notablemente reducida en su abdomen. Sabía que el joven Midoriya haría todo lo posible para terminar el trabajo si alguna vez se lo pedía, pero le costó tanto llegar a este punto que Toshinori no quería molestarlo más con eso. Mientras tanto, unas cuantas costillas rotas en Melissa no eran algo que no pudiera reparar fácilmente, y todavía no se veía mal después de su increíble batalla. Midoriya era un chico inmensamente fascinante. Gracias, Melissa suspiró aliviada una vez que el dolor desapareció por completo, y Toshinori aprovechó ese momento para unirse a ellos. Sé que te he dicho esto antes, pero te has tomado el One for All como pez en el agua, elogió. Ni siquiera yo era tan natural cuando obtuve el don por primera vez, y era mucho menos poderoso de lo que es ahora. No soy tan buena con eso, trató de restarle importancia con un suspiro. Necesito este traje para usar con seguridad cualquier porcentaje significativo. No estoy de acuerdo, insistió Toshinori, sin saber nada de eso. Solo has tenido el don durante unos meses, y estás mucho más adelantado que yo en el mismo período de tiempo. Mi maestra y Gran Torino todavía me estaban pateando alegremente en ese momento. Un débil es verdad enana pasó por la mente de ambos, pero Toshinori lo ignoró. Eres prácticamente la definición de prodigioso, y ya estás trabajando hasta los cimientos. Tío Mig, lo interrumpió Melissa, silenciándolo con la seriedad de su expresión. ¿Me ofrecieron One for All solo porque no tenía peculiaridades? ¿Quieres una respuesta honesta a eso? La respuesta salió de sus labios más rápido de lo que su cerebro pudo determinar si ese era el momento adecuado para que una broma aliviara algo de la tensión. A juzgar por el rostro desconcertado de Melissa y la palmada en la cara de Midoriya, claramente no lo era. Que nunca se diga que Toshinori Yagi alguna vez superó las acusaciones de ser un idiota incómodo. Lo siento, Melissa, se disculpó. Esa fue una broma realmente estúpida. Entonces no era la destinataria ideal, se lamentó. Yo era el único disponible. Hay mucho más que eso, intervino Toshinori, colocando una mano reconfortante en su hombro.
Sin embargo, hace mucho que analizamos los detalles de eso. Sospecho que eso no es lo que te molesta en este momento, ¿verdad? Melissa frunció los labios pero permaneció en silencio, mirando al suelo con el ceño fruncido mientras el joven Midoriya le enviaba un saludo y silenciosamente salía para darles privacidad. Cada vez que uso esta peculiaridad, recuerdo a mi papá, murmuró finalmente Melissa. Tenía la sensación de que se trataba de eso, comentó solemnemente Toshinori. Me acuerdo constantemente de él donde quiera que vaya, dijo con amargura. Cada vez que me pongo este traje, recuerdo por qué estoy en Japón para empezar. Demonios, cada vez que estoy trabajando en algo en el estudio de desarrollo, inconscientemente busco un cajón de herramientas que no está allí o muévete para activar la interfaz especial de mi antiguo laboratorio personal. Aún te estás adaptando, dijo Toshinori, pero Melissa negó con la cabeza. Ese no es el problema. Ella afirmó. Me encanta estar aquí. Todos han sido muy acogedores y serviciales. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, no soy solo un bebé nepo con cerebro. La comida de Lunch Rush es la mejor que he probado. De hecho, tengo un Kirk, tío Mig. Su voz se volvió cada vez más ronca hasta que las lágrimas finalmente brotaron, luchando implacablemente contra sus valientes esfuerzos por contenerlas. Entonces, ¿por qué es tan difícil no pensar en eso cuando lógicamente debería poder mantenerlo todo fuera de mi mente? No puedes simplemente ignorar lo que estás pasando y esperar que desaparezca, Melissa, dijo Toshinori. Tienes que permitirte sentir. No sé qué diablos se supone que debo sentir por él. Ladró, llegando finalmente al meollo del asunto. Puso las vidas de todos en peligro. Me puso a mí en peligro. El señor Abraham está muerto, tío Mig. Está jodidamente muerto, ¿y para qué? Tecnología que terminó robada de todos modos. Un dispositivo destinado a preservar una peculiaridad que ya ni siquiera tienes más. Las lágrimas estaban cayendo ahora, y Toshinori la abrazó antes de que pudiera comenzar a temblar. Ella se aferró a su camisa para mantenerse unida y se tomó un largo momento para hacer todo lo posible por recomponerse. Pero, él es mi papá, sollozó en la camisa de Toshinori. Él era todo lo que tenía. ¿Todavía lo es? Aún me tienes, Melissa, aseguró Toshinori, y pudo sentirla romperse aún más. También tienes al joven Midoriya. Con eso, ella se estaba aferrando activamente a él con toda su vida mientras toda la agitación emocional que había estado reprimiendo finalmente se derramaba. Su llanto fue amortiguado a través de la tela de su camisa, pero no fue menos desgarrador. Por otro lado, era bueno que finalmente estuviera dejando salir estos sentimientos sin necesidad de violencia, así que Toshinori hizo lo mejor y le dio una suave palmada en la espalda, permitiéndole sacar todo lo que necesitaba en ese momento. ¿Esta es información precisa?, preguntó Madame Presidenta, su mirada acerada atravesó a Aux con una medida de intensidad que él nunca había encontrado en los criminales más empedernidos a los que se había enfrentado. Aux tragó saliva, pero se mantuvo firme. Es mi mejor suposición basada en todo lo que vi. El silencio que siguió fue tenso. Madame Presidenta mantuvo su inquietante mirada sobre Aux, quien hizo todo lo posible para permanecer escultural. De alguna manera ayudó el hecho de que su mirada no estaba enfocada específicamente en él, sino que él simplemente estaba en el espacio que ella estaba mirando mientras reflexionaba sobre la información que él transmitía de su infieme. Inversión del tiempo, murmuró Madame Presidenta en una inusual muestra de solicitud. Esto no tiene precedentes. Aux guardó silencio. Ya había luchado con esta decisión y sabía que nunca haría las paces con ella. Eso estuvo bien. Ahora estaba por encima de él. El bien mayor de Japón era mayor incluso que él, y bueno no siempre significaba limpio o justo. El festival escolar de la UA, habló de repente la señora presidenta, sacando a Aux de sus pensamientos. Lo lamento. Él respondió. Quiero a Eri en las instalaciones de la comisión para fin de mes, comenzó, recuperando por completo su habitual imperturbabilidad. Falsificar tu registro de peculiaridades es un delito grave, y una niña no lo hizo sola. Todas las pruebas apuntarían a que Nezu tuvo algo que ver, por lo que obtener una orden judicial que nos diera motivos para ingresar al campus de la UA no sería una buena idea. Es difícil en absoluto, además de eso, un niño que posee una peculiaridad tan poderosa es demasiado peligroso para no estar bajo observación oficial. Tendré la documentación necesaria lista para el festival escolar de la UA. Aux parpadeó, asimilando sus palabras. ¿Por qué ese día en particular?
Ese sería el día óptimo para lograr lo que necesitamos sin que Nezu cause un escándalo, respondió pacientemente. Entra durante un día normal y es mucho más probable que encuentres resistencia. ¿Y mi gorilla? Tráelo también, si es posible. Hay algunas inconsistencias con su registro de peculiaridades que deben abordarse. Sin embargo, Eri es la prioridad. Ya había pasado el punto en que el estómago de Aux cayera al vacío, pero todavía sentía como si se hubiera tragado un caldero entero de plomo. Bien. ¿Será eso un problema, Aux? Preguntó Madame Presidenta, y ni siquiera necesitó una inflexión hacia arriba o un movimiento de ceño para transmitir la gravedad de su orden. No, señora, negó, sacudiendo la cabeza e iniciando internamente el proceso de adormecerse. Bien. Omake. El hipopótamo y el gato. Cuando era pequeño, mi familia y yo vivíamos en una casa realmente grande, y yo jugaba al escondite con mis hermanos. Yo, tenía un gran lugar donde solía subirme a los respiraderos, y nadie podía encontrarme hasta que terminara el juego. A veces, sin embargo, estaban buscando a todos durante tanto tiempo que olvidaban que estaba jugando, y nadie sabía que estaba allí, así que yo. Simplemente dormir una siesta entre el polvo hasta que estornudé y me desperté. El señor Hippo se rió entre dientes mientras recordaba, tomando un sorbo de té en la pequeña mesa en la que estaba sentado rodeado por las frías llamas azules que se elevaban sobre él. ¿Sabes? Regresé recientemente y traté de ver si todavía podía encajar. No es fácil para un hipopótamo caber allí. Y. Tampoco es fácil bajar. No es tan joven como antes. Como puedes ver. Solía hacer todo tipo de cosas. Eres joven, eres vibrante, tienes ese tipo de energía en tu paso. Suspiró, lamentándose momentáneamente por tiempos pasados cuando el gigante dios de la muerte sentado frente a él en la mesa le indicó que continuara con un movimiento de cola. Me recuerda una conversación que estaba teniendo con uno de mis buenos amigos, Orville. Un día estábamos haciendo un agradable picnic. Creo que era verano. El señor Hippo frunció el ceño y se tomó la barbilla pensativamente. O tal vez fue la caída. Chasqueó los dedos. Sí, era otoño porque las hojas ya se habían cambiado. Pero le dije a Orville, Orville, tengo una historia que contarte. Y Orville me miró, ya sabes, un poco extraño y dijo, ¿de qué se trata? Entonces le dije, no todas las historias tienen que tratar sobre algo, Orville. A veces una persona solo quiere hablar. ¿Por qué todo tiene que ser una historia? Le dije a él. El señor Hippo se movió una vez más, empujando ligeramente su taza de té. Él simplemente me miró y dijo, bueno, tú dijiste que tenías una historia. Y sabes, tenía toda la razón. De hecho, le dije que tenía una historia. Supongo que si una persona solo quiere hablar, entonces es mejor no anunciar que estás contando una historia. Esto viene con sus propias presiones y expectativas, supongo. Después de todo, si solo estás hablando con un amigo, entonces no hay más expectativas que si estás hablando contra el viento. Retumbó el gato etéreo, levantando una taza de té cómicamente grande con una de sus colas y tomando un sorbo. No se espera que las palabras por sí solas se transmitan ni se mantengan, continuó el señor Hippo después de una breve pausa. Pero sí, ya sabes, si anuncias que estás contando una historia, bueno entonces, será mejor que todo tenga sentido, ¿sabes? Nadie quiere sentarse y escuchar a alguien divagar una y otra vez. Y así sin ningún final a la vista. Entonces, ya sabes, es bueno ser consciente cuando le dices a alguien que estás a punto de contar una historia que tienes algo que decir. Historia equivale a pedirles que dejen lo que están haciendo y presten atención. Hizo otra pausa momentánea para tragar y reunir sus siguientes palabras. Básicamente estás diciendo, oye, amigo, deja todo, deja lo que estás pensando, tengo una solución para todo. Y, bueno, realmente no tenía ninguna historia que contar. En retrospectiva, probablemente me equivoqué cuando dije que tenía una historia. Creo que hubiera sido mejor decirle a Orville que quería contarle algo. En lugar de contarle que tenía una historia. Pero ya sabes, incluso entonces, eso podría haberle dado demasiada importancia a todo el asunto. De cualquier manera, fue un día bastante agradable, recuerdo que estábamos bebiendo té. Fascinante, comentó Matatabi con una sonrisa serena. ¿Fueron Gold Tips Imperial? De hecho, así fue, se maravilló el señor Hippo.
Nunca consideré al Shinigami un conocedor del té. Tengo pasatiempos fuera de mi trabajo, comentó con orgullo Matatabi. No es broma, se rió el señor Hippo. Entonces, ¿cómo es posible que un necómata gigante presida el reino de la vida y la muerte? Matatabi sonrió con cariño ante la idea. Esa sí que es una historia interesante. Bueno gente, ese fue el capítulo número 49, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.